Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Germán, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente. Sí, ustedes saben que creo que uno de los primeros cafés virtuales que tuve fue una charla súper Así buena. es. A mí también me Sí, encantó. Bueno, yo soy tu seguidora en TikTok, en varias de tus redes sociales, así que gracias. para mí también era súper chévere porque era un momento para compartir experiencias, pero ya con un poquito más, digamos, de profundidad en algunos temas, ¿no? Sí, sí, y ¿sabes qué cosa a mí me encantó esa vez? Como muchas veces me pasa también, a veces cuando Ajá. conversamos de cosas que nos apasionan, el tiempo se va volando, ¿no? Este, Sí, y además sí. ¿sabes qué? Para mí es como si fuera un poco como una catarsis, ¿no? O sea, cuando los dos comprendemos el mismo dolor, en el dolor hermano se dice, ¿no? Así es, así es. Así es. Así que es súper interesante. Y bueno, qué gusto estar otra vez aquí compartiendo contigo mis experiencias y aprendiendo también seguramente de lo que vamos a conversar. Buenísimo, buenísimo. Mira, a mí una de las cosas que me encantó cuando conversamos la primera vez Ujú, dentro de tu trayectoria, y que es algo que no es tan común, y te lo comenté, me acuerdo, sabes, es ujú, que tú has pasado, digamos, por todas las etapas de compras, ¿no? Desde la compra más táctica hasta category total, management, que es como que un poquito ya el top, digamos, en temas de estratégicos. Pero correcto. primero, antes de entrar a eso, yo creo que Ajá. primero, para que te presentes un poquito ante el público, que Vale, nos vale. cuentes un poquito de quién eres, cómo empezaste, ahí te ampallé que habías empezado en ventas. Ah, eso es cierto, eso es cierto. Comencé en el otro lado, en el otro lado. Entonces, Así que nos es. cuentes un poquito sobre tu trayectoria, todo, conversemos y ahí empezamos con el tema. Dale, Germán. Bueno, gracias de verdad por la oportunidad. Yo estoy súper feliz. Para mí, el aprendizaje es todos los días y este tipo Mm, de ocasiones me gusta mucho porque es como que vas aprendiendo, puedes escucharlo en tu auto, cuando quieres estar haciendo otras actividades y de paso vas aprendiendo. Entonces, te agradezco la oportunidad. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Claudia Fabián Vargas. Tengo casi 15 años de trayectoria en todo lo que es supply chain. Yo te podría decir que comencé en ventas porque fue mi primera experiencia laboral. Comencé como asistente de ventas de una empresa de construcción y en ese ¿Ya? proceso, así súper rápido te cuento, que yo veía cómo el que tomaba la decisión de comprarme tenía el poder. Y yo dije, yo quiero ese poder. Yo no quiero Tú estar en dijiste, el otro lado. voy atrás del Sí, sí, poder, como sí. sea. Porque yo dije, tengo que estar ahí porque me encantaba cómo los clientes nos exigían cosas, buscaban, comparaban. Entonces yo dije, yo quiero estar ahí, ¿no? Y bueno, la verdad es que tuve la oportunidad de tener un jefe súper, fue un mentor para mí y me dijo, mira, tú estudiaste negocios internacionales, así que puedes Mm. comenzar en importaciones. Entonces fue mi primera oportunidad comprando una asistente de importaciones que claro, era una compra internacional, pero a fin de cuentas comencé ya en este mundo, ¿no? Y Claro, como y tú eso es algo bien, decías, ujú, es algo bien dime. interesante, que tú sabes Ajá, yo cuando converso con compradores, que afortunadamente puedo conversar casi a diario, ajá. y claro, es difícil que un comprador diga, salgo de la universidad, quiero ser comprador. Es raro. O Ah, sea, no, no, sí. No, no o sea, pasa. Normalmente, claro, porque ¿cómo se puede decir? Experiencias se van ujú, formando en empresas de diversa índole. Entonces, no siempre te inclinas por ir a compras, ¿no? Más en pasas claro, por otras áreas de la supply chain. Sí, sí, sí. es Y correcto, es si no es correcto. en otras áreas. Y si no es en Pero otras, sí, ¿no? Pero bueno, me contabas, entonces exacto. Bueno, comenzaste en comercio internacional, entonces. comencé en comercio internacional como asistente de importaciones y me encantaba todo ese mundo porque aparte de que obviamente comencé con la parte táctica, donde ya había prácticamente un precio, más que todo era ver la parte logística, sí Ya. empecé a ver oportunidades en la cadena, ¿no? Que era a ver en las navieras, los terminales portuarios, cómo puedo hacer con mi transporte, ¿no? Y luego ya entré a otras industrias. Para mí esto es la parte más interesante de mi formación profesional porque he estado en industrias de perecibles, trabajé en la cadena de franquicias de Delosi, Pizza Hut, Burger King, Starbucks, ya te imaginas todo ese mundo que donde teníamos que inaugurar, prácticamente inaugurábamos 2 tiendas por mes. Entonces, Wow. mi chamba era, oye, ¿cómo logro que mi restaurante tenga todo, desde los cubiertos hasta las máquinas y todos los permisos que involucra tener un restaurante, ¿no? Luego pasé a Sony. Sony para mí fue una empresa que me enseñó la cultura de largo plazo, de la disciplina. Tú sabes cómo es la cultura japonesa. Fue mi primer roce Tengo internacional. dos amigos que Ujú. trabajaron en Sony. ¿Ah, sí? ¡Ay, qué Claro, chévere!
Tres. O sea, Maite Tres. Morales, que era ¿Conmigo? directora, no sé si contigo. Maite Morales, que Ajá. en un momento creo que fue gerente de recursos humanos. Ya. Fabio Vascones, que también veía temas Creo de que Fabio productos de me celulares. suena. Sí, 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 de productos. y Jean-Pierre Chávez también, Ah, no, que Jean-Pierre sí no también lo me lo conocí. ubicas, que creo que también eran Sí, de compra. del No de mundo de compras, pero Sony. estaban en el mundo Sony, sí. Claro, pero la verdad que a mí me encantó mucho su cultura porque, mira, ahí aprendí mucho de compras, de que no es el corto plazo, sino es cómo construyes relaciones con tus proveedores, ¿no? Y esa forma de generar relaciones, de tener una disciplina, no solamente para generar eficiencia en el proceso, sino también una disciplina de mantener a tus proveedores. Entonces, eso para mí fue un O golazo. sea, Dije, claro, oye, esto me lo llevo, ese tema que muchas veces los compradores olvidamos, olvidamos, ¿no? ¿no? O sea, el desarrollar un proveedor, ¿no? Yo creo que es un tema Ah, fundamental. O sea, un buen comprador tiene que saber cómo desarrollar un proveedor, ¿no? total. Y claro, porque esos son lo que finalmente terminan haciendo las relaciones a largo plazo, ¿no? Exacto, y a veces, ¿qué pasa? Que nosotros somos como que conseguí el proveedor, ¿no? Tu primera etapa de felicidad porque ya se acabó el requerimiento de tu usuario, ya no te va a estar Ya. molestando, ¿no? Entregaste el producto o el servicio, pero y ahí a veces nunca más lo vuelves a hablar y en verdad creo que es una parte importante como tú comentas, porque es cuestión de tener tu portafolio de proveedores. Incluso yo te cuento que he sido valorada en algunos procesos de selección por mi portafolio de proveedores. No Entonces te puedo creo que es creer. algo así. Sí, y Claro. entonces yo creo que es algo interesante porque a veces es como un vendedor, ¿no? Tienes portafolio de clientes, yo le digo, yo tengo un portafolio de proveedores interesante, que son competitivos y además son contactos en el mercado, te va a solucionar cosas, ¿no? Entonces Oye, ahí también creo sí, que es un valor primera vez que lo agregado. escucho, me parece espectacular. Sí, Claro, sí, y sí. digamos, la comparación es muy buena. O sea, yo tengo mi Ujú. portafolio como vendedor, ¿no? De clientes, y tú dices, yo tengo mi portafolio de proveedores. Genial, Sí, 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 eso genial. es un tip de mi entrevista laboral, así que ya lo saben. Apunten, apunten. Apunten, apunten. Y bueno, entonces eso aprendí en Sony. Después de Sony pasé a una empresa que para mí fue como un ida y vuelta, ¿ya? ¿Por qué? Primero entré a Anchor. En este Claro, caso fue Anchor Rígidos, ¿ya? Que es la empresa que fabrica las preformas o las botellas plásticas. las Esta PETs. empresa PETs me se llaman, encantó, creo, los ¿no? PETs, sí, Ajá. exacto, el PET. ¿Y por qué me gustó mucho esta empresa? Porque ahí fue la primera vez que aprendí sobre Strategic Sourcing. Es una empresa que siempre está muy enfocada en desarrollar el talento a las personas. Entonces, cada vez, como tú dices, iba pasando del lado táctico al lado más estratégico. Y aprendí lo de la matriz de Kralji, que claro, tú puedes hacer un diplomado y seguramente por ahí aprendes un poco la teoría, pero en la práctica es Otra cosa. increíble. O sea, tener 400 proveedores, 3000 SKUs, a ver, hazte una matriz de Kralji, ¿no? Claro. Entonces, cuando empecé a hacerlo de esta manera, y no solamente para mi país, sino para toda Latinoamérica, junto con otras personas de otros países, hicimos, me acuerdo, también un Value Stream Mapping. Uy, no, me encantó esa experiencia porque era muy metodológico. Y después, Y ahí, sí, ahí dime. está una Ujú. pregunta. O sea, tú Sí, cuando entraste, ¿venías con el conocimiento o te lo dieron, no, digamos? me lo dieron, me lo dieron. Y eso me gustó Uf. mucho por eso de Anchor, porque me acuerdo que, o sea, son personas, o son una empresa, perdón, que se enfoca mucho en desarrollar compradores estratégicos. O sea, su Mm, estrategia de compras es muy fuerte. Y te capacitan, puedes ir a congresos en otros países, o incluso los que van aprendiendo también somos los responsables de enseñar a otras generaciones de compradores dentro de la empresa, ¿no? Entonces, claro. no, es increíble. Incluso me acuerdo que hicimos un curso de negociación del INS, Ujú. que se llama, que es una escuela, me parece que es brasileña, no estoy muy segura, de negociación, también muy Por eso aprendiste buena. portugués o no? Bueno, después, sí, después de esa experiencia aprendí portugués. Es cierto, en verdad aprendí portugués porque me encanta la música y dije, ay, yo quiero aprender ese idioma. Sí, Uf. sí, sí, sí. No, Así que, súper. en música Brasil es espectacular, ¿ah? O sea, Sí, me yo no sé si te conté, encanta. pues yo viví 2 años en Brasil. ¿En serio? Te lo ¡Wow! ¡Qué juro, en Sao chévere! Paulo. Y Ay, Sao Paulo es hermoso. A mí me encantaría vivir ahí también. Muy es tremenda chévere. ciudad. Y yo me quedé enamorado de la música. O sea, es No, ¿qué algo escuchabas diferente. ahí? ¿Qué tipo de música? O en general así una En mezcla. general, Ay, qué bien. sí, 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 no, en general. Desde el rock, No, o sea, muy bonito. que el rock es Ah, sí, buenazo, ¿no? sí, sí, Y la sí. música típica brasilera es espectacular, ¿no? Muy, muy buena, sí. Sí, Así que bueno, bueno, por ahí comencé mis ámbitos de los idiomas, aparte del inglés, que también fue por necesidad el inglés y no me gustaba tanto, pero lo tuve que aprender a la fuerza. sí, pues no hay Y, otra. y
Sí, pues sobre todo cuando ves categorías a nivel empresas transnacionales, o sea, yo me quedaba en procesos de selección cuando era más joven por no tener un dominio alto del inglés, ¿no? Entonces, a los que nos Claro. están escuchando y también quieren en algún momento entrar a empresas transnacionales, tener temas más estratégicos, el inglés todavía, la IA, por más que puedas estar en reuniones, en tiempo virtual y todo, Claro. necesitas a veces negociar en vivo con una persona face to face y ahí no hay mucha IA que te ayude todavía. Así No, es, sí, yo, o sea, eso lo veo cada vez más fuerte, ¿no? Y yo creo que en sí. transnacionales ya es un no negociable. Sí. O sea, mi esposa ve tema de reclutamiento en una transnacional muy grande. Ah, Sí, sí, mira, sí, qué sí. genial. Y sí te comparte que todavía es necesario el inglés. No solo todavía, o sea, ella Ajá. arranca las entrevistas, esa empresa, un día te voy a contar, pero esa empresa Ay, tiene Diosito, ya. 50 compradores, solo Dios en México, mío, solo en México, wow, qué 50 compradores. gigante. Sí, es No, me gigante. muero. Es muy Bueno, grande. pero lo que iba es que, o sea, en las entrevistas empiezan 5 minutos en español y ¡puc! Al inglés. Al toque, ¿no? Sí, pues Sí, ahora, bueno, yo también todas las entrevistas que en algún momento he participado, o sea, el inglés es un más, ¿no? Así que claro, bueno, la IA todavía no nos puede ayudar por ahí, pero ya será en algún momento, en algún en un momento. momento. Y bueno, y después de entrar a Anchor, donde te digo que fue una experiencia muy gratificante porque llevé la teoría a la práctica, entré a Molitalia, que para mí Molitalia ha sido mi experiencia laboral más interesante. Estuve casi 7 años en esta empresa. Molitalia es una empresa de consumo masivo, como un Nestlé, un Claro. Mondelez, para los que de pronto no son muy asociados con el grupo. Pertenece al grupo Carosi, que es un grupo chileno. Claro, Y en esta empresa, ¿siempre fue Carosi o sí, lo compraron? o sea, Carosi compró Molitalia hace muchos Pero años, ¿no? hace muchos años, ¿no? Ya estoy Sí, sí, viejo, pues sí, sí. hace No, muchos años. me acuerdo de la época. Sí, sí, Me porque acuerdo de la son época que varias no era. empresas, o sea, me Claro. parece que también en algún momento había una empresa que hacía, no sé, la mermelada Fanny, que es otra marca, también la compraron, y así tienen Ya, varias marcas, ¿no? Costa, Avena Tres Ositos, que creo era una planta que en sus momentos se llamaba ¿verdad? Clemex, me acuerdo, pero sí, fueron comprando y bueno, hoy todo ese conglomerado se llama pues Molitalia, ¿no? Y a mí me encantó esa experiencia, ¿sabes por qué, Germán? Porque gracias a esa experiencia yo pasé por todas las áreas de la cadena de suministro. O sea, he visto compras, comercio exterior, planeamiento de materiales, de demanda, distribución, incluso pude tener la oportunidad de implementar un centro de distribución automatizado con robots, con LGVs. No Fui te la puedo directora creer. de ese proyecto. Me encantó, de verdad. Qué Y un día de alucinante. repente podemos hablar de eso, porque ¿sabes Sí, cuándo lo sí, implementé? Lo implementamos con el equipo durante pandemia y ya. el proveedor era de Italia, ¿no? ¿Dónde era el origen del Mm. COVID-19? Entonces, no, usamos realidad aumentada, un montón de cosas para hacer que el proyecto funcione, ¿no? Así que fue súper, súper linda la experiencia y para mí es muy gratificante porque esto siempre le digo también a los chicos cuando comparto un poco de experiencia, es que cuando uno ha tenido la oportunidad de ver varias áreas de la cadena de suministro, tu decisión desde compras es totalmente diferente. O sea, tú siempre estás pensando, oye, si estoy comprando más inventario, ¿cómo le va a afectar al de almacén? Si no estoy comprando digamos, el cubicaje correcto o no sé las dimensiones, va a perjudicar el transporte, ¿no? Si no declaro bien la partida arancelaria, va a estar 15 días en aduanas y no voy a poder y Mm. voy a perjudicar al equipo de cómplices, ¿no? Entonces creo que eso fue es para hasta ahora muy gratificante para mí. Claro, o sea, Y tú ya dices que sí, digamos, ujú, la combinación, no la combinación, ¿no? Sino el conocimiento de supply, que si un comprador correcto. viene con conocimiento de supply, su plus, digamos, es interesante, digamos. Es súper interesante. Y de repente, Mm. claro, ¿no? Depende a dónde tú quieres ir. ¿Quieres ser directora de supply? En mi caso era una de mis aspiraciones. Entonces yo fui pasando por todas las áreas. Hoy estoy muy cómoda donde estoy aprendiendo, que ya es una parte Ya. más estratégica, ¿no? Pero de repente una persona puede decir, claro, es que a mí me encanta compras, perfecto, pero participa en proyectos cross-funcionales que te van a ayudar a tener esa visibilidad desde otras áreas. ¿Qué piensa el de almacén? ¿Qué piensa el de distribución? ¿No? Oye, ahí te hago una Exacto. pregunta que Sí. yo siempre creo que es muy interesante eso en los profesionales, ¿sabes? A ver, a ver. Esas oportunidades que tú misma te fuiste moviendo, ¿tú las Ujú. buscaste o te cayeron? Mira, te soy muy honesta, yo las busqué. O sea, siempre, y esto también alguna vez lo puse en mi post de LinkedIn y lo comparto hoy. Yo tengo un dashboard o un mapa, ¿no? Porque es como un dashboard porque tiene sus pequeños KPIs, pero solamente es verde o rojo o amarillo, ¿ya? Que es ¿Ya? mi vida en 10 años. Mi vida en 10 años. Y la voy actualizando cada tres No. años más o menos.
Sí, ¿Ya? y esto me lo enseñaron en San Marcos, en mi primer ciclo de universidad, donde te decían, ¿cómo tú te ves de acá en 10 años? Pero no solamente a nivel económico, sino a nivel de estudios, incluso a nivel de pareja, a nivel de tu religión, si es que la tuvieras, ¿no? Entonces Claro. yo me proyecté a 10 años qué quería hacer en todos mis ámbitos, ¿no? Obviamente hay cosas que no se han cumplido y que probablemente no se cumplan, pero se Pero genera están como ahí. un roadmap, exacto. Y entonces a veces es como, pero Claudia, ¿estás haciendo lo correcto para llegar a ese punto? O mejor cambiamos esa meta o la movemos, ¿no? Y a veces Wow. cuando lo veo es ¿Ya? como una pequeña nostalgia, pero también es una retribución de decir, qué bonito que lo que me fui planteando le voy haciendo como checks, ¿no? Oye, esa Y me es la voy una a forma de copiar. O sea, reconocimiento. te lo juro, pero Sí, qué buena. O sea, tú tienes el roadmap de tu propia vida, digamos. exacto, exacto. De acá a 10 años. Y la actualizo más o menos cada 3, ¿no? Y a Claro. veces cuando me da un poquito de, digamos, de ser un poco más exclusiva, incluso en algún momento lo hemos conversado con mi esposo, ¿no? Y le digo, oye, tú también haz tu roadmap. Y él me dice, no, así estoy bien, pero te ayudo a ver qué cosas tienes que modificar tus checks, me dice. Sí, bueno. Bueno, Entonces creo que entonces me es dices que muy esas oportunidades interesante. tú las buscaste. Yo las busqué ¿Cómo? Tú sabes y que ese es un ajá, tema que yo sí, a veces veo en compras, que a veces nos faltan ser un poquito más agresivos digamos, en la parte profesional. O sea, como que yo siento que a sí, veces, no sé, de repente tú tienes otra opinión, ¿ah? No pasa nada. O sea, yo ajá, siento que a sí, sí, veces sí. el profesional de compra está muy metido en su trabajo y a veces cuando es necesario patear una puerta, porque seamos honestos, a veces es necesario patear una puerta Claro. profesional, este, no saben cómo hacerlo, ¿no? O sea, ¿cómo abres una puerta? Mira, ahí va a depender mucho de cómo quisieras abrir esa puerta, porque desde mi ¿Ya? perspectiva, por ejemplo, cuando yo pensaba, yo decía, ¿cómo te diría? Mi atributo principal era cómo logro aprender más. Yo decía, si algún día me sale una oportunidad, primero es aprendizaje y luego es el dinero. Entonces yo fui una profesional que, y hasta ahora, que sigo creciendo por aprendizaje, porque para mí mi valor agregado es cuánto más sé y cuánto más puedo aportar, no cuánto dinero estoy ganando ahorita, porque para mí esa formación en algún ¿Ya? futuro te va a dar ese dinero, ¿sí? Entonces, Correcto. cuando tenía dos propuestas laborales, si yo veía que podía crecer más en la otra empresa, si me gane menos ahorita, yo tomaba esa decisión. Si en la empresa en la que yo estaba veía que yo estaba en el techo y no podía crecer horizontalmente ni verticalmente, decía, ya, acá murió mi etapa de aprendizaje, tengo que empezar a buscar otra. Y creo que es muy importante para los profesionales saber cuánto son reconocidos en el mercado. Yo normalmente, por ejemplo, en LinkedIn, por más que yo no voy a postular, sí veo las ofertas laborales porque quiero Ujú. saber qué valora el mercado, qué cosas que hoy el mercado necesita yo no sé y tengo que aprender, ¿no? Y también me gusta conversar con personas de otras industrias. Siempre hago dos one-to-ones al menos al mes, con Ah, personas de mira. cualquier, sí, de cualquier industria, de cualquier índole. Puede ser ventas. A veces me toca hablar con gente, incluso he hablado con gente de R&D, de desarrollo, y veo como que qué cosas están buscando, cómo están sus empresas. Entonces te enteras un poquito de todo. Y esos contactos también son los que te ayudan y te dicen, oye, mira, he visto esta oferta laboral, ¿te interesa? Y esas cosas son las que justamente tú me dices, ¿no te lo buscas? Sí, me lo busco, pero estando preparada para ese momento, o sea, ¿qué tengo que ir aprendiendo para que cuando llegue la oportunidad yo la pueda tomar, ¿no? Y lo otro es cómo sigo construyendo mis relaciones a largo plazo con mi networking, ¿no? Entonces, para mí eso es la definición de fortuna, ¿no? Que tú te vas preparando para el momento que se presente tu oportunidad, ¿no? Entonces, no sé, el éxito viene justo acompañado con eso. No, sí, claro. Y Entonces, ¿sabes qué cosa? Yo creo que eso es un tema mm, que inclusive a veces hoy en día que siento que se está perdiendo un poquito, que es el mantenerse curiosos, ¿no? El mantenerse curiosos a tal cualquier cual. oportunidad, ¿no? O sea, tú estás en una Tal empresa y cual. alguien dice, señores, tenemos este proyecto, uno levanta la mano, yo me apunto, Exacto, ¿no? exacto. Y de repente sabes que vas a tener un poquito más de trabajo, pero si a ti te apasiona eso que vas a aprender, en verdad estás ganando, ¿no? Pero no, Claro. claro, depende cómo tú ves un poco también la vida, la definición de felicidad, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora también le bajé un poco a mis revoluciones y trato de equilibrar también las cosas Claro. personales porque estoy disfrutando más algunas cosas que antes de repente no disfrutaba, ¿no? Entonces, todo es una etapa, un proceso. Ujú.
Bueno, entonces ahí estaba, me contaste, y sí, de ahí vamos un día a conversar exclusivamente de ese proyecto del CD que me dijiste que me parece espectacular. Ah, Y, sí, claro que y te hago sí. ahí también te voy a hacer una pregunta Ajá. que me hago muchas veces, ¿sabes? Sí, 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 a ¿Por qué ver. crees que a logística, o sea, Ajá. por ejemplo, cuando tú quieres implementar algo, una nueva tecnología hiper, digamos, moderna, revolucionaria en Ujú. temas de logística, logística pura, ¿no? Puede ser tema de camiones, puede ser tema de almacenes, de cómo monitorear el stock, todo lo que me estás comentando. Ok, Es ok. más sencillo que para compras. O O no sea, tienes esa. cuando lo hace el propio equipo de almacén, para ellos es más fácil que No, cuando lo lo que yo hacemos desde siento, lo que nuestro lado. converso con Ajá. diversas empresas, Sí. Ajá. siempre hay más presupuesto para temas de innovación en temas de logística que en temas de compras. Ah, es que sabes, bueno, te podría decir que depende mucho de la importancia que le den al área en la empresa. ¿Por qué? Ok. Porque, por ejemplo, en la empresa en la que yo me encuentro ahora, yo siento que le dan mucha importancia a compras. Entonces, Mm, sí hay muchas implementaciones de innovación para compras. Pero también he ya, estado en otras empresas donde tienes toda la razón y los primeros proyectos son los de logística. ¿Por qué? ujú, Porque yo siento que es algo que va directamente al nivel del servicio de nuestro consumidor final. En cambio, compras va directamente al usuario interno. Yo sé que al final termina en nuestro consumidor final, pero no es tan visible, ¿no? Porque uno dice, ay, voy a atender mejor a mi cliente, van a salir más carros, van a tener menos errores en el despacho, voy a tener más exactitud de inventario. Entonces ven que ahí está el dinero. Y sí, seguramente que sí, pero yo también creo que, por ejemplo, en la compañía en la que yo me encuentro, yo te podría decir que el dinero que se genera como un beneficio es tan igual o importante que este tipo de proyectos. Entonces sí claro. hay una visibilidad de compras de lo que Sí, aporta, ¿no? no, y tienes razón. ¿Sabes qué Exacto. pasa? Esto también, y también es algo que lo veo. O sea, cuando, digamos, compras está muy pegado a la operación, ¿no? Ajá. No sé, una fábrica, ¿no? Compras está Ok, muy por pegado, muy, ejemplo. muy Ujú. pegado a la operación, entonces compras obtiene una mayor relevancia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Total. Cuando, voy a ponerte una tontería, no sé, una empresa de servicios, donde de repente compras no está muy pegado a la operación, de repente no le dan tanta importancia, ¿no? Claro, o también cómo lo venden, ¿no? Porque a veces también Sí, eso eso es nos verdad. falta, que como compra, yo la vez pasada hablaba con mis alumnitos de mis clases virtuales y yo les decía, chicos, miren, nosotros no solamente generamos mejora en la reducción de los costos, también ayudamos a la liquidez, que muchas veces es lo que evita o genera que una empresa quiebre. Y lo tercero Totalmente. es que también podemos generar oportunidades de venta, porque si yo consigo un proveedor en menos tiempo, o tengo más dual sourcing, al final puedo capitalizar una venta que otro competidor no es capaz de capitalizar por los tiempos o desarrollo de proveedores. Entonces, compras Explícanos, está en todo. explícanos el concepto de dual sourcing, por favor. Ah, sí, perdónenme. Dual sourcing para nosotros es, ¿cómo hago yo, no hablando acá en mi día a día? ¿Cómo hago para no tener un único proveedor, ¿no? Ujú, Entonces, si mi competencia tiene un solo proveedor y de repente su lead time es de 90 días, yo teniendo dos o teniendo proveedores que tengan una mejor capacidad de respuesta, voy a lograr esa venta que mi ejecutivo me acaba de traer, que muchas veces no pudo planificar, ¿no? Entonces yo le decía a mis alumnos, chicos, nosotros generamos impacto en todo el estado de ganancias y pérdidas, en el estado de los flujos de dinero, o efectivo. sea, Ujú. de dinero. Entonces estamos en todo lo que le importa al financiero y a nuestro CEO. El problema es cómo te estás vendiendo. Entonces, ahí está la oportunidad para nosotros los Sí, compradores, ¿no? y yo creo que también, ¿sabes qué? Es clave para poder venderse, es hablar el idioma de negocios de la empresa. Total, total, totalmente. Y yo también por eso siempre les digo, o sea, una empresa, pues obviamente todos valoran liquidez, valoran EBIT, ¿no? Las utilidades, pero Ujú. la pregunta es, en este momento, en el momento que está pasando tu empresa, las prioridades del 2026, ¿qué prefieren? ¿Flujo o prefieren EBIT? ¿No? Porque a veces no siempre las empresas están en el mismo momento y no todos los Mm, casos de éxito los puedes copiar y pegar, ¿no? Entonces claro, sí, es entonces, como, es como hablar ese idioma, ¿no? sí, no, esto Ujú, está buenísimo. Bueno, entonces estábamos en ujú. Molitale. Ay, Creo que nos sí, quedamos yo por me ahí. emociono, ¿ves? Yo me emociono y Dale, así dale. Expláyate, expláyate. me estoy explayando. Bueno, y finalmente, ya para terminar esta experiencia de 15 años, volví a mi casa, a Anchor,
pero esta vez a la unidad de negocios de Flexible, ¿no? Que es la que se encarga de hacer pues todos estos productos que son los envases, ¿no? De plástico, que pueden ser desde, no sé, las galletas, los detergentes, ¿no? Para que sea un poco más amigable a lo que vemos en el día a día. Y bueno, puedo reconfirmar que en nuestra empresa hay una vicepresidencia de compras. Entonces ahí tú te das cuenta la Mm, importancia de compras en la empresa, porque no es que pertenece a cada país, sino que hay una vicepresidencia para toda Latinoamérica, así como en las otras regiones, y tiene una estructura de category manager, hay una estructura local de compradores, ¿no? Es un modelo muy robusto. Y ahí, bueno, esa ahí, es toda mi experiencia. bueno, ¿qué tal? Nada más y nada Nada menos. más, nada más. Ay, sí, ¿no? Qué barbaridad, qué modestia, qué Qué modestia. qué modesto. Bueno, y vamos a pasar vamos a conversar primero de un poco, digamos, de los modelos más simples de compras, digamos. Correcto, Este, correcto. y dentro de tu experiencia, que tienes un montón, ¿cómo podemos ir llevándolas, no? O sea, ¿cómo podemos ir llevándolas poquito a poquito, hacer cada mes? Porque claro, tú ahora estás en una empresa que primero tienes un CPO, ¿no? Que es la vicepresidenta de compras finalmente, ¿no? Correcto. Que tiene una silla en el directorio, digamos, en el comité de gerencia. Me imagino que ella le reporta directamente al CEO, Total. Ujú. ¿no? Bueno, sí, sí, totalmente, al CEO de Latam. Ujú. Claro, entonces ya compras, digamos, tiene una posición importante dentro de la empresa y todo cuando Total. tú me contaste un poquito cómo Ujú. estaba organizado, dije, wow, o sea, qué bien y qué gusto que hayan empresas Sí, así, sí, muy profesional todo el muy enfoque en profesional. compras, correcto. Empecemos, digamos, Ujú. con la compra táctica. ¿Ok? Vale. Ujú. Empecemos con con la compra táctica, que igual toda empresa en momento de crecimiento y demás, y también dependiendo de ciertos rubros, e inclusive, ya lo vamos a conversar, creo que, y esto no pasa en compras, creo que pasa en todas las posiciones, hoy más que nunca Ajá. estamos en un juego táctico estratégico, ¿no? Porque hay cosas que tienes que Sí, ser táctico, tienes que reaccionar, tienes que saber total, reaccionar rápidamente y hay cosas que puede ser un poquito más estratégico, ¿no? Pero, total. digamos, arrancando en las compras, digamos, un poquito más tácticas, ¿cómo las Ujú. definirías? ¿Qué tipo de organizaciones encuentras acá? ¿Qué tipo de perfiles encuentras acá? Mira, a ver, para comenzar, para tratar de hacerlo en un lenguaje súper simple, ¿no? Ujú, Táctico para mí es algo de, como tú decías, de reacción de corto plazo, ¿no? Que idealmente tienes que tener como un playbook de qué hacer, ¿no? Para que tu compra táctica sea lo más profesional posible, pero en la mayoría de empresas una compra táctica es, me llega un requerimiento del usuario, yo salgo a cotizar, comparo a mis proveedores que ojalá cumplan los requisitos de mi empresa, le compro, lo entrega y lo pago, ¿no? Es algo así muy ejecutor. ya, Y entonces está muy enfocado en el corto plazo. Si yo lo veo como, estoy hablando de una empresa muy promedio, donde no tienen toda una profesionalización de compras, ¿no? Entonces, para mí eso sería lo más táctico posible y además, la persona que yo veo en esa silla ocupándola, el 80% de su tiempo está haciendo un trabajo administrativo. El 20% de su tiempo está generando por ahí algún pequeño ahorro, algún desarrollo de proveedor. Por ahí busqué un proveedor que generaba mayor rendimiento en la producción y wow, ¿no? Entonces mejoré algunas cositas. Entonces, resumen, corto plazo, enfoque en el precio, no ven todo el TCO del producto o todo el costo total de lo que me lleva una compra, ¿no? Y finalmente no hay un desarrollo a largo plazo de un proveedor. Para mí eso es algo táctico, ¿no? pero Y dijiste algo bien sí, dime. interesante, dijiste Ujú. algo bien interesante, todas esas cosas las voy a apuntar. Todo eso lo voy a A ver. apuntar. Claro, lo que dijiste fue, hasta siendo táctico, tú puedes tener un pequeño manualcito de cómo actuar Total, tácticamente. exacto, para llevarlo a un poquito a un mejor nivel, ¿no? ¿Y cómo es eso, Claudia? A veces me preguntaban mucho y es, mira, cuando tu planta para a las 2 de la mañana, él no va a llamar al comprador, ¿no? ¿Y qué hace el equipo de mantenimiento en su intento de desarrollar o resolver el problema? Llama al que conoce, al amigo, a Pepito S.A. y no sabe si el proveedor está habilitado. Entonces, ¿qué hacemos desde compra? Oye, ten tu listado de proveedores aprobados de emergencia. Si mañana hay una parada a las 2 de la mañana que el comprador no va a estar, estos son tus permitidos. Probablemente quizá en tu listado no esté el que justo quería abastecer
bueno, serán las excepciones, pero ya como tú dices, tienes un pequeño libro, ¿no? Tengo un listadito de precios en Excel para tratar de no estar cotizando cada vez que el usuario me pide algo, ¿no? Entonces, a eso me refería con tener un playbook en algo táctico, ¿no? Que no te va a generar un gran valor, pero al menos no te hace un digitador de compras, ¿no? Que ya sería Claro. como la versión más básica. Claro, tú Exacto. dices, y está interesante, ¿no? Porque tú puedes anticiparte un poquito, tener ciertos procesos, aunque, y esto es importante, creo yo, porque a veces la empresa, sea la razón que sea, ni siquiera te demanda o no tiene procesos desarrollados. Pero yo creo que también el Total. comprador, digamos, puede ser parte de su propia iniciativa. Y esto es algo que yo, como te digo, y esto creo que no es solamente en compras, uno puede hacer desarrollar su propia posición con ciertas actitudes, digamos, o procedimientos que uno mismo haga, ¿no? Totalmente, porque, y eso yo también le digo mucho a mi equipo y le digo, chicos, a ver, ¿quién conoce más el trabajo que ustedes? Ustedes saben sus dolores, pero hay que evitar quejarnos de decir, no tenemos la tecnología, que mi usuario no cumple mi proceso, pero construyamos uno, pero algo muy importante, tampoco seamos un stopper, o sea, pensemos como business partner, ¿no? Porque también me ha pasado, y yo lo he experimentado, cuando he sido el área de compras que ponía mucho procedimiento y burocracia y al final no me daba cuenta que nadie, si yo fuera el usuario, yo tampoco quisiera cumplir mi procedimiento, ¿no? Claro, Entonces, claro, claro, en vez de claro. ayudarlos, yo sentía, ay, claro, me estás poniendo cabez. Y dije, no, voy a empezar a dejar de ser como un stopper y que me vean como un facilitador, pero que genera valor, ¿no? Entonces me volví un business partner, ¿no? Entonces, eso siempre hay que tenerlo también en el radar. Ujú. Es bien importante, ¿no? O sea, a veces compras, y esto pasa mucho, ¿ah? Yo inclusive lo veo con amigos y amigas que están en el B2B, pero del otro lado de la mesa, yo incluido a veces, donde, claro, compras se siente como una especie de policía, Exacto, exacto. ¿no? Porque de cierta forma yo sé que custodiamos el dinero de la empresa, ¿no? Total. Pero hay que hacerlo de una forma, digamos, ágil, ¿no? Que acompañe, que entienda el negocio. Exacto. Pero Sí. sí. Y entonces, y, y- y respecto a esto, también hay un Ujú, tema que yo creo que es bien interesante, que así sea un tema táctico. O sea, si tú eres ujú. comprador, porque esto yo te lo comenté la primera vez que conversamos. Yo te diría, no quiero dar un número muy así, pero te diría 70-80% de los compradores, Ujú. lamentablemente, en América Latina todavía están en esta etapa. No están en una etapa Totalmente. todavía de crecimiento, ¿no? Ajá, ajá. Y algo que yo también aconsejo muchísimo es acércate al área usuaria, o sea, conoce la operación, conoce los dolores reales de tus clientes internos, ¿no? Porque en el momento que el cliente Exacto. interno te agarra confianza, de repente, ¿por qué no? Cuando tiene la necesidad dice, oye, no, voy a llamar a Claudia, ¿por qué no? Claro, lo va a hacer mejor que si yo lo hago solo, totalmente. Y sabes que es muy importante lo que dices. Yo, a veces yo, y también es difícil, ¿ya? Porque a veces yo le decía a mi equipo, chicos, nosotros tenemos que hacer cosas también con el usuario, en la planta. O sea, saben lo que están comprando, han visto alguna vez el producto o el servicio que estamos pidiendo, ¿no? Pero en la práctica, ¿qué pasa? Que tengo tantas urgencias que en el día a día no me da ni espacio Ujú, para ir a saludar a la persona de planta. claro. Entonces, ¿cuál es mi recomendación que yo siempre les digo a ellos? Mire, el tiempo que ustedes dedican cotizando vez por vez, el tiempo que no tenemos un catálogo de productos, no desarrollo un proveedor, es tiempo que tú no vas a tener para poder desarrollar un proceso, para poder desarrollar un modo de trabajo. Entonces, si tú trabajas de repente un poquito más al inicio, ¿no? Teniendo catálogos, desarrollando un proceso, buscando estandarizar cosas, ese tiempo te va a ayudar a que luego ya no tengas que hacer actividades repetitivas. Y como ya no tienes que hacer, porque se puede generar hasta una orden de compra automática, por ponerte un ejemplo, ese tiempo te va a servir para generar valor, porque lo vas a poder usar desarrollando proveedores, negociando, buscando otros sourcing, ¿no? Entonces yo creo que lo que los compradores de hoy tenemos que hacer es empezar a buscar qué valor agregado yo voy a dar, pero qué inversión necesito hacer hoy para tener ese Mm, tiempo que me va a permitir desarrollar estrategia, ¿no? claro, como Ujú. comprar tiempo, ¿no? O sea, comprar tiempo Total, con ciertas automatizaciones, ciertos procesos, total. ciertas cosas, ¿no? Bueno, Así es, así es. entonces, Ujú. digamos que el comprador, si hay alguien que está ahorita en este momento, digamos, viéndonos y es un comprador táctico y siente que igual hay pequeñas cositas que puede hacer, ¿no? Hablamos del playbook,
hablamos de de acercarse a las áreas usuarias, ¿no? De tratar de automatizar. Miren, chicos, hasta en Excel, o sea, se pueden hacer, Totalmente. Hay ¿no? tantas cosas que se pueden hacer. Mira, hasta creando formatos. Yo a veces a mi equipo le decía, chicos, he visto 15 correos donde encima me copian, porque obviamente quieren ellos la urgencia, el usuario, ¿no? 15 Ajá. correos pidiendo, quiero una mesa, ¿de qué color? ¿De plástico, de madera, de 4 patas o de 6 patas? Yo digo, chicos, o sea, todo eso se soluciona en un formato Mm. tan estándar que si no cumple todos los campos, no se envía. ¿No? O ahora tenemos los forms, no sé, hay tantas cosas que Sí, son sí, gratis inteligencia, inclusive, encima. ojo, ¿por qué no? O sea, todos los temas de inteligencia Exacto. artificial. Y ¿sabes qué pasa? Acá a veces, Ujú. hoy día yo creo que la gente está un poquito, es que hay demasiada información y yo creo que a veces es difícil, digamos, filtrar esas cosas a lo que realmente nos puede Exacto. ¿Qué servir, uso? ¿no? Tal Sí, cual, tal claro, qué cual. uso. Me caen 8 7 y todo el mundo dice que es el mejor en todo, entonces es un problema, ¿no? Pero innovar, lo que tú has dicho es innovar. O sea, por ejemplo, si Total. antes algo tan simple como que no Ujú. había un formato, digamos, para hacer una solicitud de pedido, ¿no? Una Solped. Total. Si no había un Total. Todo formato para hacer correos. por correos y tenías que estar el simple hecho de agarrar y decir, señor, en vez de mandarnos 20 correos, se envía un formato, eso ya es innovación. Total. Exacto, totalmente. O por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un día un análisis de toda mi base de datos y ver el mismo producto a cuántos proveedores lo compro. Voy a empezar a consolidar, ¿no? O mira, tengo que hacer comparativo de cotizaciones. El ChatGPT versión gratis me hace comparativos de ciertos campos estándar. Claro, Entonces, mientras voy haciendo algunas cosas, que ChatGPT compare todas mis que cotizaciones, chambé. ¿no? O que haga los contratos. Yo a veces le digo así a los chicos, o sea, ya tenemos que hacer un contrato con un proveedor, ya pues dile a ChatGPT qué cosa quiere y luego lo revisa. Obviamente no lo vas a mandar tal cual, pero hay actividades, incluso le puedes pedir algunos comandos hasta el correo electrónico, o sea, el Outlook tiene el WhatsApp. Yo le digo, ¿qué cosa es lo que siempre nos piden los usuarios? Que no saben cómo llenar una sorte. Hagan un drive donde pongan los pasos, por primera vez un video, por último, y en el WhatsApp, cada vez que pidan con esa palabra, acá está el link para que entres a ver el procedimiento, ¿no? Entonces, Claro. formas hay miles. Lo importante, como tú dices, es ser curioso, innovar, y yo siempre le digo a los chicos, no trabajen hard, trabajen smart, o sea, sean con el mismo tiempo, hagan más cosas, ¿no? Para que no sufran en el proceso. En el Así es. proceso. Genial. Entonces ahí, bueno, ya, conversamos un poquito de las compras cuando estás en una organización un poquito más táctica. ¿Cuál dirías tú que es el Exacto. siguiente? Mira, el siguiente paso yo creo que ya está enfocado en este mediums, ¿no? Dependiendo de la empresa en la que tú estés. Porque si bien es cierto que hay empresas que ya tienen categorizadas sus compras, ¿no? Hay un comprador de materia prima o de repente hay uno que ve directos y otro indirectos, y normalmente los de directos están más enfocados en negociar y los de indirectos a veces son los que ayudan en generación de compras, ¿no? O toda la parte ya de los pagos, la gestión administrativa. Yo te podría decir que ese es como un término medio, porque en algunas empresas no es que haya un category incluso para todas las plantas. O sea, yo he visto empresas donde segmentan a los compradores por centro de distribución o por Ujú. planta, ¿no? Y yo les digo, ok, me parece bien porque está cerca tu usuario y es como que me lo pide y yo lo atiendo rápido. Pero ¿qué valor estás agregando como compras? Porque cuando tú estás comprando paletas para el centro de distribución de AT, también hay otro que está comprando paletas para el centro de distribución de Los Olivos. ¿Y en qué momento se reúnen? ¿No? Entonces, para mí, esa es como una estandarización, o perdón, una etapa media, porque están tratando de categorizar lo que compran, pero no lo están haciendo de una forma holística, Todavía donde no. no hayan límites geográficos. Y cuando hablo geográfico, uno puede decir, es dentro de Lima, en este ejemplo, ¿no? Pero incluso puede ser dentro de Perú, dentro de Latinoamérica. Yo Exacto. trabajo en empresas donde he comprado repuestos que lo tenía el otro país. ¿Y por qué? Porque no teníamos una data maestra sólida, No, ¿no? y eso es espectacular. O sea, yo trabajé en un retail muy conocido en Perú y que Ya ves. en ese momento era de una empresa holandesa y la central estaba en Sao Paulo, por eso vivía ahí. Ah, Y claro, nos juntábamos todos los países a negociar con los proveedores. O sea, llamamos, a ver, Procter, ven aquí. claro, ¿ves? Pero tenían esa oportunidad de decir, ok, no hay un category que vea toda esta categoría a nivel Claro. Latinoamérica, pero llamemos a todos los encargados para generar un volumen de compra.
¿no? Claro. Y ahí Entonces, acá mencionaste algo que no me lo quiero saltar porque me parece sumamente sí, sí, interesante sí. y que los gringos Ujú. lo tienen claro porque en inglés es fácil, que es procurement y purchasing, Sí, 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 total. De lo ¿no? más, digamos, táctico a lo más estratégico, pues, ¿no? Claro, o Total. sea, no sé si te tocó alguna vez, ¿no? Pero claro, tú tienes la persona de procurement que digamos, un poco más estratega, digamos, que hace estas grandes negociaciones, y el purchasing es el que hace el trabajo un poquito más operativo, Total, ajá. Claro, y ¿no? algunos, bueno, mira, porque en esa escala hay varias, y justo les explicaba esto a los chicos de mi salón. ¿Por qué? Porque hay varias palabras. Me dicen, Claudia, no entiendo la diferencia entre sourcing, entre purchasing, entre procurement, abastecimiento, aprovisionamiento. ¿Cuáles son las diferencias? Y así te hay Claro, como un millón de nombres, ¿no? Algunos en inglés, otros en español. Pero lo que yo exacto. les digo es, miren, independientemente de la etapa evolutiva en la que estén sus áreas, ustedes siempre tienen que buscar llegar al procurement, porque el sourcing, el purchasing, lo que hace es algo transaccional. O sea, yo Ujú, necesito algo y lo entrego. ¿Cómo? No necesariamente de la forma, puede ser eficiente, pero de repente no soy efectiva, o soy efectiva, pero no soy eficiente. no es Entonces, suficiente, no ajá. ve todo el proceso, ¿no? Entonces, independientemente del área que están, siempre piensen en el procurement. ¿Por qué en el procurement? Porque el procurement tiene esa madurez de que sabe que tiene que entregar algo que es necesario, pero lo entrega con valor, lo entrega analizando el costo total, ¿no? Y generando ese valor en la línea que le interesa al negocio, ¿no? Mm. Entonces, para mí, esa es como la parte más, cuando me hablan de aprovisionamiento, sourcing, abastecimiento, digo, bien, 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 pero no, yo tengo que pensar procurement. Tengo que llegar al nivel No, más claro, alto independientemente de la pero hay madurez. veces, digamos, que Ujú. la organización o la estructura, porque estamos como que, digamos, yendo en el camino, digamos, ¿no? Pero hay veces Claro. que la estructura organizacional es compleja, ¿no? Yo tengo algunos clientes que se les dificulta mucho, o sea, que están todo el tiempo pensando, o sea, y no le paran bola a los compradores, ¿no? Para hacer esa siguiente Claro, evolución, ¿no? Entonces es verdad. tienes a veces algunas áreas operativas que son muy, muy fuertes y que ellos terminan haciendo parte del trabajo de procurement. No sé si me hago Sí, y entender. sabes, sí, 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 y sabes lo que pasa, y eso también me lo han preguntado muchas veces. Me dicen, Claudia, tú has estado en empresas donde es un monstruo, por eso has podido implementar, pero ¿qué pasa si yo estoy en una empresa más pequeña o estoy en otro momento, ¿no? Entonces, lo que yo les digo es, miren, imaginemos una empresa súper más pequeña que tenga 2 o 3 personas máximo en compras. ¿Cómo divido mi rol de el que negocia versus el que genera temas administrativos? Entonces, lo que yo les digo ahí es, miren, ustedes tienen que analizar su compra, un pareto, y lo que tenga el 80% del valor, que va a ser lo menor, dénselo a la persona más capaz negociando, la que ustedes digan, oye, esta persona es muy creativa, muy curiosa, va a generar valor en esa compra. Esas categorías las tiene que ver esa persona. Las categorías transaccionales que no generan, incluso les digo, valoren cuánto cuesta hacer una hora de compra, una orden de compra. ¿Por qué? Porque a Mm, veces me mandan a comprar un lapicero y esa orden de compra vale más que ese lapicero o esos útiles. claro, claro, claro. Busquen plataforma, denle picards a los usuarios que ellos compren esas cosas, porque ahí no voy a generar un ahorro, no voy a generar un desarrollo de proveedor. Me puedo buscar proveedores que tengan estas plataformas como un marketplace y que todo lo de economatos, utensilios, no sé, Claro, ellos puedan hacer sale. esas compras. Entonces, en otras palabras, estoy aplicando la matriz de Kraljic. Oye, todas las cosas que son muy sencillas, las delego, las tercerizo con los usuarios, obviamente bajo una directriz de compra, ¿no? Que tenga algunos criterios. Y las que ya, digamos, pueden ser un poco más profesionalizadas, yo sí diría, ok, voy a tratar de que un grupo de personas esté muy enfocada en la parte administrativa, pero no para que siempre hagan lo mismo, sino para tener a alguien que tenga digitalización, automatización de procesos y que en un año me diga, Claudia, desarrollé todo esto. Antes ocupábamos, no sé, me voy a inventar, 1.600 horas haciendo este proceso, hoy solo necesitamos la mitad. Y O ese sea, claro, tiempo que me ha dale, ayudado dale. la automatización, hasta fuera por un Excel o porque algo hice en ese proceso de mejora, me va a ayudar a que ese tiempo, oye, tú dedicabas todo el tiempo generando administración, ya no.
La mitad de tu tiempo ahora es responsabilidad de que generes desarrollo de proveedores, que generes negociación en estas categorías. Y sin darte cuenta, estás llevando de sourcing o de purchasing a procurement. Y no Mm, necesitaste más personas, necesitaste invertir bien tu tiempo en el corto plazo. Y siempre tener quick win, porque cuando tú quieres vender este tipo de modelo, tu gerente tiene que ver, oye Claudia, hiciste un cambio en el área de compras, sí. ¿Sabes cuánto dinero generé? ¿Sabes cuántas horas, hombre, tengo menos generando pedidos? Sabes que ya no mando órdenes de compra por correo, sino que hay algo que he programado para que se envíen automáticamente. Entonces, ese tipo de quick win, dicen, ah, qué interesante. A ver, cuéntame más, ¿qué otra cosa vas a implementar el otro año? Ya, pero ahora sí necesito presupuesto. ¿No? Bueno, mira, estoy Sí. agarrando puro oro de lo que estás hablando. ¿Ah? Tengo tres cosas apuntadas en mi cerebro de lo que has A hablado. ver. A ver, las toco en orden, las voy a tocar en orden, de Ajá, cómo sí, los sí, sí. conversaste. Ajá. Negociador. Total. ¿Tú crees que todo comprador tiene que ser negociador? Yo creo que todo comprador sí tiene que ser negociador, pero en diferentes ámbitos. Porque Ya, no hablo de negociar cuando solamente hay un poco precio. Yo tengo que claro, saber claro. negociar para, por ejemplo, ver cómo mejoro los tiempos de entrega o cómo convenzo al usuario o lo entiendo para que, no, ya no quiero pedir eso. O sea, una persona que sabe negociar es una persona que te abre puertas que tú no sabías que existían. Entonces, para mí, Mm, sí, y es más, te diría, no es un rol de compra ser un negociador. Yo creo que los profesionales en general tenemos que ser negociadores, para totalmente de mí. ¿Ah? acuerdo. Totalmente de acuerdo. No, no, totalmente de acuerdo. Y lo acabas de mencionar, acá de dar un ejemplo bien interesante, porque es negociar hacia afuera y hacia adentro, Total, ¿no? total. Hacia afuera y hacia adentro. Ujú, Bueno, ese fue un tema que apunté. ujú. Este, mm, el otro tema que mencionaste, ya se me fue con lo del negocio, es que me encanta tanto me gusta tanto Sí, sí, me sí. gusta tanto la Bueno, dije negociación. automatización, también utilicé automatización, Sí, sí, sí. innovación. Automación, innovación. Bueno, ya, me acordaré por ahí, no No hay pasa nada. problema, tenemos Sí, tiempo. bueno, sí. Bueno, entonces estábamos, entonces, estas pequeñas cosas que se pueden hacer para llevar, digamos, el área de compras Ujú. digamos, llevarlos hacia procurement, ¿no? Total. Así es. Y no hablamos de gente, hablamos de qué hace la gente con ese tiempo, Ah, ¿no? ya me acordé el Así otro es. punto, que el tema Ajá. este de, no, ya me acordé los dos. A ver. Uno era desarrollar, ¿no? O sea, Ujú. que estas personas que empiezan, digamos, siendo muy operativas, darles el espacio y la oportunidad de que se puedan desarrollar. Totalmente. Y no Co- co- sabes la co- potencial que encuentras en ese tipo de gente. ¿Y cómo lo Ujú, haces? Porque, claro, mira, y eso también es importante. Cuando yo tenía la oportunidad de ir armando el equipo, la mayoría de personas, su aspiración es, yo también quiero negociar. Sí he conocido algunas personas que le gusta esa parte de la documentación y le gusta cómo hacer mejores procesos. Entonces, si esa persona está contenta en ese proceso, bien, porque te va a ayudar a automatizar con toda la experiencia que tiene, ¿no? ujú. Pero la mayoría yo te diría que sí tiene esa curiosidad de, ay, quiero desarrollar, quiero negociar, quiero cerrar tratos grandes. Entonces, cuando conoce el proceso, sabe dónde están los puntos de dolor que tiene que cuidar al momento de cerrar un trato. Entonces, yo creo que ese desarrollo es mucho más fácil cuando ya comenzó con ese bagaje, ¿no? Entonces, sí, Totalmente. y totalmente, es algo que genera gratitud desde el comprador, ¿no? Y orgullo también. Y lo Ujú. otro que mencionaste, que para mí es fundamental, y también, es que ¿sabes qué pasa? Todas estas cosas son aplicables a todos los profesionales. Sí, Que es o sea, el profesional se tiene que vender internamente. O sea, yo creo que esta total. frase de mi trabajo habla por mí solo, Sí, sí, chicos, sí. No, no despierten. siempre, no siempre. Ya no, ya no, ya menos ahora. Entonces tú hablabas Exacto. de un tema que es bien importante y no es tan complejo, que son los quick wins, que lo dijiste, ¿no? O sea, Sí. cuando uno hace un trabajo, digamos, no se complique la vida inicialmente. ¿Para qué te vas a complicar la vida inicialmente? Anda directamente a donde vas a poder conseguir los mayores logros y vas a poder agarrar y vender ese logro internamente, ¿no? Totalmente. Y además, ¿sabes? Esto genera como un deseo de que todo el mundo quiere subirse, todo el mundo quiere estar en el proyecto y que Exacto. además es como tu barra, tu portátil, ¿no? Que te está haciendo barra diciendo, mira, lo hiciste bien, vas dando un pasito y lo estás haciendo bien. Entonces yo siempre, como dices, ¿no? Busco esos quick wins porque ayudan a vender tu proyecto y que la gente se la crea también.
y se sientan orgullosos de pertenecer, Claro, ¿no? cualquier cambio es obviamente mucho... A ver, vamos a hablar acá porque acá hay dos temas importantes. Cualquier cambio es mucho más sencillo sobre la victoria, en esencia. Si alguien te dice, oye, vamos por este camino, y ves que la persona es un Exacto. ganador, pues le creo un poco más, ¿no? Le creo un poco más, Total, ¿no? total, total. Y lo otro, ya también siendo un poquito mal pensados, es que Ajá. cualquier cambio también tiene detractores. Siempre, siempre. Desde los que van, ¿cómo te podría decir? Como que no les gusta porque va a perjudicar algo a conciencia, como aquellos que sí quisieran, pero les da temor el cambio, ¿no? Hay Ujú. los dos detractores, pero de que hay, sí. Entonces, una buena forma, digamos, de jalarte al detractor o bajarle el volumen, incluso. Porque Ujú. a veces simplemente el detractor dice, claro, si le das pie, o sea, lo que hace, ese nuevo proceso, esa pequeña innovación que hiciste, ese cambio, si tú digamos, al detractor le das gasolina, pues te va a prender fuego, Exacto, ¿no? Pero total. si simplemente el tema es exitoso, el detractor va a decir, mejor no digo Sí, nada, ¿no? o también lo haces embajador a veces en algunas partes, Ese en es un algunas golazo. cosas, ¿no? Claro, si lo Claro, entonces logras, dice, ya no es el proyecto de Claudia, es nuestro proyecto, entonces, olvídate, ¿no? buenazo. Exacto, Genial. así es, Entonces, listo. Ya pasamos por compras tácticas, compras un poco así más es. estratégicas y ahora Ujú. vámonos un poquito a la cúspide. A la cúspide. A la Sí, cúspide. sí, sí. Para mí esa, ojo, el Category Ujú. Management es... Cuéntanos un poquito qué es Category Management. Ok, miren, a ver, y de hecho es algo que yo también estoy teniendo la oportunidad de desarrollar en la posición en la que hoy me encuentro. Y podría comenzar diciendo que el category management es estar viendo el bosque, estar viendo lo que va a pasar mañana, en siguiente mes, el trimestre, porque ya tú empiezas a entender, tienes que entender tu categoría, qué cosa es lo que tú compras, ¿no? Hacia adentro, cómo esta categoría impacta a mi empresa y luego tengo que ver hacia afuera, esta categoría, cómo se comporta en el mercado, qué influencias tiene y también qué influencias puede generar. Y cuando hablo de mercado, hablo temas desde sostenibilidad, gobierno, regulaciones, la competencia, los clientes, ¿no? Y finalmente ya viene la parte de sabiendo cómo impacta esta categoría dentro y cómo genera un impacto hacia afuera, ¿qué voy a hacer con esto para generarle valor a mi empresa? ¿No? Esa es la forma más fácil que yo encuentro de resumir el category management, porque tienes que saborear tu categoría, o sea, tienes que saber vivir tu categoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi Ujú. caso, yo tengo unas categorías que son de CAPEX y Utility, que son la compra de máquinas y todas las utilidades de la empresa. Y olvídate, por ejemplo, en Perú hace poco hubo un tema del gas de camisea, ¿no? Claro. Tuvimos todo un desabastecimiento. Entonces, es empaparte y ver, ok, ¿cómo resuelvo el hoy para mi empresa? Pero también, ¿qué tengo que pensar de acá a 3 años? ¿Qué plan de contingencia voy a hacer si vuelve a pasar, pero ya no con el gas, sino con el agua, ¿no? Entonces, es como tener un conocimiento muy maduro de tu categoría y también saber con qué piezas cuenta la empresa porque el category management tiene un soporte a nivel, digamos, local, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que yo estoy en una empresa transnacional, yo veo la categoría a nivel de Latinoamérica, pero tengo un soporte de equipos nacionales en cada uno de los países que también tienen que ser conocedores de la categoría, pero yo soy la que les va a dar la estrategia de cómo ellos van a interactuar en la categoría. O sea, Entonces, ellos, ujú. dale. No, decía, No, entonces el no, Category Manager es como una ujú, especie de gerente de producto, ¿no? O de sea, Total. Es ¿no? como, O sea, y tú porque, es como tener tu pequeña empresa de tu categoría, exacto, ¿no? es como tener una Y tú pequeña les dices a empresa. ellos, exacto, y tú tienes que decirles a ellos, oye, ustedes, ¿cómo me van a ayudar? Y también denme feedback de qué necesitan en sus respectivas misiones, objetivos, para que juntos hagamos y despleguemos la estrategia, ¿no? Y algo muy enriquecedor es que cada país tiene una regulación, una particularidad, hasta una idiosincrasia. Entonces, tu estrategia no solamente tiene que estar pensada sobre la naturaleza del producto, sino cómo impacta en este mercado, ¿no? Wow, pero Así es. ahí, por ejemplo, cambia, el mindset cambia completamente, porque, por ejemplo,
O sea, ahí ya tú, tú tienes que estar totalmente envuelta en el mercado, ¿no? O sea, no se puede, me imagino, no lo sé, tú me vas a confirmar, pero no creo que se pueda hacer category manager de un escritorio. O sea, tienes que ir a ferias, tienes que ir a visitar a tus proveedores, conocer cómo funcionan sus plantas, entrar y ver, hasta entender los dolores de tus de tus proveedores, salir a la Total. calle con el área de ventas. O sea, lo que voy es tiene que haber, es bien holístico el tema. Claro, tú te vuelves como dijimos, ¿no? Como si tú tuvieras una empresa de la categoría que tú manejas, entonces tú tienes que saber cómo está comportándose tu empresa respecto a eso, pero también cómo está el mercado. Mira, no todas las empresas tienen de repente el presupuesto para poder ir a ferias y todo eso, pero yo sí te digo que la lectura, y no hablo de libros, sino de toda la información que hoy hay en las redes y la inteligencia artificial, no sabes cómo te ayuda. O sea, yo cuando compro máquinas, que inicialmente para mí era chino mandarín, ahora yo me conozco las piezas y le voy preguntando y le voy preguntando a ChatGPT y le digo a Cloud, le digo, oye, pero esta pieza, ¿por qué es importante? Si tú fueras, ¿qué preguntarías? ¿O qué parte técnica es importante? Entonces, claro, yo no he necesitado de pronto ir a esta feria para conocer la máquina que voy a comprar, pero sí tengo que hablar con mis gerentes de planta, tengo que hablar con mis gerentes de mantenimiento y decirle qué buscan de esta máquina, por qué necesitamos que sea el proveedor A o el proveedor B, qué te hace sentir seguro, te preocupa más el postventa o los términos de contratación. Entonces, como tú decías, era tener mucha cercanía con el usuario. Cuando uno es category management, aparte de tener un buen relacionamiento con tus proveedores, tienes que tener un excelente relacionamiento con las personas a las que va a afectar tu estrategia, ¿no? Hay esa parte bien interesante, porque yo creo que ahí cambian algunas cosas hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Ujú. Hacia adentro un poquito ya lo comentaste, ¿no? O sea, tú te comienzas a involucrar con tu usuario, comienzas a ir o sea, ya visitar planta no es un tema, ay, voy a ir, no, es parte de tu obligación, tienes que ir Claro, a, ¿no? tengo que. Conoces los procesos, conoces cómo cada pieza tuya puede intervenir en el proceso de producción, los impactos que pueden tener toda esa parte, ¿no? Que es espectacular, ¿no? Ujú. Aparte es mucho más divertido que estar sentado en una silla, digamos, ¿no? Ah, totalmente, totalmente. No, y aparte, ¿sabes? A mí, por ejemplo, te soy muy honesta, cuando yo comencé en la parte de la estrategia de la categoría, era un poco extraño porque yo decía, oye, ya no me llaman para decir que se apagó la planta o que necesito tal materia prima. O sea, es como que tienes tiempo para realmente pensar la estrategia. Y a veces uno puede decir, ay, no, no estoy haciendo nada, ¿qué hago? Y quieres buscar cosas porque estás acostumbrado a la operatividad, a la parte táctica. Y ahí es Ujú. donde uno dice lo que creo que tú me ibas a decir, ¿no? O sea, ¿cómo analizas tu mercado? ¿Cómo vas entendiendo la categoría para generar valor? Incluso yo muchas veces me he puesto a pensar en el proceso, porque digo, a ver, las personas que están trabajando conmigo en mi categoría, pero que son de cada país, ¿cómo les hago la vida más fáciles a ellos? Porque yo veo el 80% del valor, pero ellos ven el 80% de la transaccionalidad. Del trabajo, Entonces, ajá. exacto, entonces yo tengo que generar una estrategia, desarrollar proveedores, hacer rebates, no sé, hacer algo que haga que ellos cada vez que me le piden un CAPEX o hay un tema de energía, de luz, agua, lo que fuera, ya no tengan que estar generando algo, una transaccionalidad, sino que sea mucho más ágil, ¿no? Y eso también es Genial. estrategia. Totalmente, ¿no? Exacto. No, y te iba a preguntar, porque claro, ya Ajá. conversamos un poquito de la parte interna de la empresa, ¿no? Entonces, pensando un Sí. poquito hacia afuera, que eso es algo Ujú. súper interesante para los chicos que, digamos, están pensando o les han propuesto un trabajo en compras. Es de las pocas áreas que tienen estas dos cosas, ¿no? Que es el contacto con el cliente interno y el contacto hacia afuera. O sea, que el comprador termina siendo, digamos, une, digamos, el exterior con el interior de la empresa, que es súper interesante, ¿no? Pero lo que yo Total, iba es, sí. ¿cómo cambia el mindset o cómo cambia la forma de ver el mercado o los proveedores cuando te vuelves un category manager? Mira, yo creo, es que depende mucho de cómo también ha sido un poco tu formación. O sea, en mi caso, yo te soy muy sincera, desde Sony yo siempre he pensado mucho en mis proveedores a largo plazo y Ya. siempre he tratado de mantenerlos y desarrollarlos, ¿ya? Pero si me voy al promedio de ser un comprador táctico, yo creo que la principal diferencia es que tú ya no ves a tus proveedores como algo pasajero, tú ves a los Mm, proveedores como algo que yo tengo que construir
darles valor a ellos para que ellos les interese trabajar conmigo y también exigirles innovación, desarrollo, hacer workshops en conjunto. O sea, ya no hay un tema de confidencialidad, ¿no? Que yo tengo que abrir un poco y decirles, a ver, necesito mejorar mi productividad, necesito mejorar rendimiento. ¿Qué estás innovando? ¿Qué ahorros podemos compartir? ¿Hay algún desarrollo que podamos hacer en conjunto? ¿Qué están haciendo los otros clientes? Obviamente no me vas a decir, oye, tu cliente está haciendo esto, ¿no? Pero la industria, Claudia, tú estás teniendo una máquina muy antigua, o mira, esto ya no está, están por descontinuarse, tienen que hacer un plan de obsolescencia. Pero eso se consigue justamente con ese relacionamiento con mis proveedores, ¿no? Que en el Claro, pasado se vuelven quizá tus socios comerciales. totalmente se vuelven mis socios comerciales Ujú. y si yo por ahí tuviera uno que es el único, porque también te pasa en algunas categorías, sí tienes que empezar a crear junto con él, co-crear sustitutos, ¿no? Porque también, ok, tú vas a ser mi proveedor de confianza, pero yo no puedo tener un único producto del cual yo dependa. ¿Qué pasa si es, o dónde vas a desarrollarte, en qué otros mercados vas a tener distribución? Ahora con el tema del conflicto de Medio Oriente, si yo tengo un proveedor, por más que sea mi socio estratégico, él me va a decir, voy a tener esa complicación logística. Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vas a poner tu hub en Latinoamérica? ¿Qué inventarios vas a poder tener con anticipación? ¿O vas a desarrollar un producto alterno que se pueda construir en otros países para que yo no me vea afectada por eso? ¿No? Entonces son otros tipos de conversaciones que ya tienes con tus proveedores, pues, ¿no? Claro, yo me acuerdo que cuando yo veía algunas categorías también, teníamos las famosas reuniones top to top. Y en Ah, estas ya. reuniones, sí, en estas reuniones top to top, inclusive le pedíamos, y nos lo daban, ¿ah? Le pedíamos al proveedor que nos diera en qué posición estábamos de importancia dentro de sus Para él. clientes. Exacto. Claro, claro. Y que nos diga Sí. por qué, ¿no? Que qué podíamos mejorar, etcétera, ¿no? O sea, también entender desde el área de compras, desde el área de adquisiciones, decir, oye, ¿qué cosas está haciendo mi competencia que yo podría hacer Ajá. mejor? Por temas de confidencialidad, obviamente no me digas quién, ¿no? Pero dime Exacto, pero dime el qué cosas puedo promedio, hacer. ¿no? Exacto, ¿qué puedo hacer mejor? Exacto. No, No, total. Y buenísimo. sabes también, a veces los mismos proveedores, o sea, a mí me ha pasado muchas veces que los mismos proveedores son los que ellos no se dan cuenta de que tienen un know-how tan grande que cuando tú los empiezas a retar, ellos dicen, o sea, se sienten motivados y dicen, ok, están viéndome a largo plazo, ¿no? Porque normalmente Claro. pues uno a veces se enfoca solo en el precio, pero cuando tú le dices, oye, quiero desarrollar otros productos contigo para no tener un solo sourcing, también es como que, ok, me estás viendo a largo plazo, te interesa trabajar conmigo, ¿no? Así es. ¿Y cómo ves este tema claro, o sea, tú tienes toda esta relación, que es algo que yo siempre. Ujú. A mí me ha pasado, o sea, que yo de ser proveedor de repente número 20, o sea, ser el cliente, digamos, número 20 de mi Ajá, proveedor, digamos, a punta de ok. buena relación, digamos, he pasado pues a ser 2 o 3, ¿no? Ah, pero ¿por Este, preferencia o porque compraste más? O no, sea, no, 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 porque te porque veiste. compraba Ah, más, empezaste a ¿no? comprar, Porque se generó un valor mayor. Ok, ok. un valor mayor, ¿no? Porque compraba más, ¿no? A punta de desarrollarnos mutuamente, ¿no? Porque pasa esto Ujú. también, ojo, o sea, a veces tenemos esta relación de, mira, tú eres mi proveedor, me abasteces y ya, ¿no? Claro, Que cambia completamente el mindset cuando es, oye, somos socios comerciales, tengamos reuniones total. profundas, tengamos reuniones incómodas también, no pasa nada, somos socios Ujú. comerciales, ¿no? O sea, si hay algo que está parando, haya un proceso dentro de la empresa que de repente hace que no me des tanta prioridad, temas tan tontos, me ha pasado, oye, Ujú. tengo mi camión esperando 10 horas en tu CD, no me fastidies. Claro, O sea, total. Claro, o ya, sea, ¿qué más quieres, no? Tampoco abuses o de mi sea, gentileza. claro, tengo mi camión Claro. 10 horas ahí y entonces pierdo mucho tiempo. Agilízame ese proceso, y eso me hace reducir mucho más costos y vamos a poder ver más cosas en el futuro. Pero son cosas que entraban a veces en la relación, ¿no? Pero Sí, son y conversaciones sabes, que se mira, hoy tienen que día, dar. claro, y justo hoy día me has hecho recordar, yo una vez estuve en una conferencia donde yo era la única persona de compras y habían, los demás eran expositores de ventas, ¿no? Entonces la idea Ya, era ver cómo ellos, digamos, generaban valor desde su perspectiva para compra y yo dije lo mismo al revés, ¿no? Y me acuerdo que uno de los expositores dijo, a mí me gustaría tener clientes que quieren a facilitarnos la vida. Y yo dije, claro, o sea, así como yo quisiera tener un usuario
¿no? Que me haga mi formato, que planifique con anticipación. Seguramente que si yo soy un cliente para un proveedor bueno, así yo le compre poco, va a preferir atenderme, va a preferir desarrollar cosas conmigo, Totalmente, ¿no? Pero claro. eso es algo que en la práctica no siempre nos preocupamos. O sea, es como yo tengo el poder, ¿no? Como comencé en mi Ajá. exposición, yo quiero ese poder, ¿no? Y uno dice, ah, yo Te quiero ese revelaste fácil. poder. Me Claro. rebelé, me rebelé. Entonces, pero en la práctica, o sea, sí tenemos el poder porque tomamos la decisión, pero hagámoslo de una forma estratégica y que genere valor para ambas partes, ¿no? Porque creo que eso también ayudaría mucho para que ellos quieran ayudarnos también, ¿no? Sí, y aparte el mercado da muchas vueltas, ¿sabes qué cosa? Sí, eso O sea, hay también es veces que bueno. entramos en mercados ofertantes, hay veces que estamos en mercados demandantes, hay veces que uno tiene el poder, hay veces que el proveedor tiene el poder. En También, momentos, también, es sí, sí cierto. pasa, ¿no? Pasa un montón, ¿no? Entonces, y todo eso, ¿sabes qué cosa? Baja importancia, a mi parecer, cuando Ujú. existe esto que tú estabas comentando y describiendo muy bien, que es el tema de la relación comercial. O sea, cuando tú ya tienes una relación comercial, cuando ves a tu socio, a tu proveedor como un socio, ¿no? Ujú. Estas relaciones de poder, digamos, se bajan un poquito y se vuelven Sí, más relaciones cooperativas, ¿no? totalmente. Y yo sabes que le agregaría algo importante que he aprendido con el tiempo, es de que lo que te funciona con un proveedor no necesariamente te va a Mm, funcionar con otro, incluso si es el 100%. proveedor de la misma corporación de diferentes países. Y ahí viene la parte de la culturalidad, ¿no? Porque sí es bien importante. O sea, yo a veces he tenido que negociar y del mismo proveedor de la misma empresa, diferentes personas, y olvídate, o sea, la forma de preparar tu negociación, para una cultura podría estar bien pedir un descuento, para otra es como que, o sea, no vamos a enfocarnos en el precio, ¿no? Y no, o sea, estás como que subestimando el valor de mi producto. Entonces, hay que tener también eso con pinza al momento de generar relaciones, ¿no? Claro, Así claro. es. O sea, por ejemplo, en Ujú. México que estoy yo, el tema de la negociación es compleja. Sí, me imagino, No se ¿no? ve bien, no se ve bien. ¿No es cierto? No, para Sí, mí sí. México también fue uno de los países más retadores también, al Ujú. momento de generar relaciones, sí, totalmente. Sí, sí, es diferente. Oye, Sí. Claudia, mira, mira, ¿viste? Se nos pasó una hora y pico. Dios mío, ahora vas a tener que hacer cortes estratégicos. Pero nada, mira, oye, Ah, la conversación me pareció espectacular, igual que la primera vez. igual, igual para Y mí igual. nada, oye, si algún día por ahí vemos algún otra oportunidad ahí de conversar algún tema interesante, pues ahí te aviso para tenerte. Siempre es un Sí, placer. Germán, no, cuenta conmigo y la verdad que estoy muy agradecida por la oportunidad. A mí me gusta mucho compartir experiencias, también aprender de ellas. Y bueno, la verdad es que ha sido súper gratificante, hay mucha química y aparte también siento que la experiencia que ambos hemos tenido en nuestras empresas, ayuda, ¿no? Ayuda a tener Ujú. este tipo de conversación tan fluida. Así que gracias también por la oportunidad. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Claudia, y nada, gracias a todos por vernos. Así es, un gusto, cuídense, muchas gracias.